Empecemos. Luis Antonio López Cleves estuvo preso varios años en la cárcel de alta seguridad más peligrosa y temible de Colombia, una de las peores del mundo, la prisión de la isla de Gorgona, de la que era prácticamente imposible escapar. Eduardo Contreras viajó con él a lo que queda de la cárcel 41 años después de que el penal fue clausurado por violaciones a los derechos humanos. López es el único preso que logró escapar de allí, no una, sino dos veces. Algo que me impresionó muchísimo, cuando salí ahí medio borracho, medio mareado del barco, salimos al muelle, comenzaron a bajarnos, había policía por juntos lados del muelle para que ninguno se fuera a tirar al mar a ahogarse. Nos fueron sacando, me impresionó en un pedazo de piedra, de mármol, un letrero en letra grande que decía: bienvenidos al puerto de Salsipuedes. El puerto de Salsipuedes del que habla Luis Antonio López Cleves era una cárcel infame, rodeada por una selva tupida y repleta de serpientes venenosas y un mar infestado de tiburones, de la que era prácticamente imposible escapar. La isla prisión Gorgona, también conocida como el Alcatraz colombiano. ¿Cuántas horas? Fue un viaje muy sufrido, muy duro, porque estaba la marea alta. En alguna parte el capitán tuvo que parar su barco porque era de verdad grave la situación. Nos vinimos ya comenzando la noche y llegamos acá como a las 7, 8 de la mañana. Lleno de miedo llegó a este lugar, la isla más grande de Colombia en el Océano Pacífico, a 150 kilómetros de Buenaventura, en un barco carguero que traía las provisiones para la prisión y en una bodega a los presos que llegaban a la isla. Aquí había un teatro, ya todo esto estaba, como ven, solo montaña. Luis Antonio tenía 23 años y pagaría 24 de condena allí en Gorgona. Miedo, mucho miedo, porque pues uno no sabía cómo lo iban a recibir los compañeros. Había gente. Esto le decían el monstruo. El monstruo. En el penal la vida era muy triste. Hacía un calor sofocante y la ropa se pegaba a la piel por la humedad. Era 24 de enero de 1977. 48 años después, volví con él, al que recuerda como un pedacito de infierno del que logró escapar. La cárcel de Gorgona era un infierno, porque aquí no le avisaban ni lo iban a invitar a usted a pelear. Cuando menos pensaba, cuando usted sintiera 2, 3 puñaladas. Eso asusta a cualquier persona. La comida mala, el trato inhumano de los policías contra los internos. En 1526, Francisco Pizarro llegó a esta isla junto a un grupo de españoles y acampó aquí. Dice el cronista de la época que vieron tantas serpientes que la compararon con un infierno y la llamaron Gorgona por esa razón. La prisión, fundada en 1960, tenía capacidad para los 1000 presos más peligrosos de Colombia, pero llegó a albergar 1200. Tenía 3 patios. El 2 era el más peligroso y hostil. El patio 2 era el patio de los ñeros, de los asesinos. Este es el patio número 2. Ese fue el patio asignado a Luis, o mejor al preso 542. Al entrar, nadie volvía a ser llamado por su nombre. Ni por el nombre ni por el sobrenombre, porque eso daba 3 horas de plantón. Plantón es pararlo a uno con las manos en la cabeza, en ese cemento que se calienta cuando está haciendo sol. 3 horas ahí usted parado sin poderse mover. Si se movieran 3 horas más. Aquí habían 2 pasillos. En este lugar, con filas de camarotes con el número que identificaba a cada preso, Luis Antonio pasó su primera noche entre el miedo y los mosquitos. ¿No había colchón? No, que era prohibido una colchoneta, porque siempre los internos encaletaban también la marihuana, los cuchillos, tantas cosas. Entonces era prohibido aquí un colchón, eran unas esteritas más delgaditas que mi dedo. Cuando usted pasó la primera noche acá, ¿cómo fue? Un interno me regaló una esterilla de 1,50 m, 2 metros. Otro me regaló una sabanita. Venir a acomodarse uno de esos palos, que era una tortura, porque esos palos nunca eran iguales. Gorgona fue creada como un sustituto capaz de competir por su crueldad y dureza con la pena de muerte. Así,
describió este lugar Carlos Restrepo, un médico que prestó sus servicios en la prisión por varios años y escribió un libro sobre su experiencia. Aquí era a donde uno hacía las necesidades, en esos hoyos. O sea, esto no tenía inodoros. No. El manejo de la prisión estuvo desde el principio a cargo de la Policía Nacional, con el apoyo de la Dirección General de Prisiones. Los guardias caminaban por pasarelas sobre los presos. El diseño del penal se inspiró en los campos de concentración nazi. A la mayoría de los policías que yo conocí acá, que hablé con ellos, estaban acá por castigo, porque han cometido delitos. Errores. Por no meterlos a las cárceles, los mandaban para acá a que pagaran servicio acá y mientras la gente olvidaba el error del policía. Aunque no se puede generalizar, las denuncias por maltratos y corrupción de algunos de los policías que custodiaban la isla estaban a la orden del día. En estos baños era donde más ataques y peleas se producían. Era el lugar donde más cuidado había que tener, según Luis Antonio. La muerte que más recuerdo, que fue muy triste, un preso que llamaba Delio Londoño. Miré cuando el hombre, uno de un martillazo bien pegado, eso lo llaman un silenciador. Ya es muerto, hombre muerto, el hombre le pegó 3. ¿Y dónde estaban los guardias? Ellos siempre llegaban cuando ya el muerto estaba frío. No hay una cifra oficial de los muertos que hubo en Gorgona, pero según uno de los últimos directores de esta prisión, la cifra podría llegar a 150 personas. Este era el famoso patio de castigo. Muchos murieron en medio de castigos. El peor de ellos, el más temido de Gorgona, estaba en medio de este patio y era conocido como el Botellón. De aquí salían a enfermería. ¿Y qué era eso? ¿Era un hoyo en el suelo? A donde lo tapaban con otra plancha de cemento. Si quedaba parado, con las manos arriba, con las manos arriba. Si quedaba parado, con las manos abajo, con las manos abajo. El hoyo tenía 2,5 metros de profundidad y los presos eran metidos allí por 72 horas. Les arrojaban la comida desde arriba y ellos la tomaban en el aire con los dientes. Yo nunca estuve aquí, pero oí comentarios de los otros internos que estuvieron acá, que no, eso era una barbaridad, a veces con el agua más arriba de las rodillas. Agua, miau y estiércol y todo. El Botellón estaba en el centro del patio, rodeado de las celdas de castigo. Aquí tenían que desayunar, almorzar y comer, dormir. Donde estamos parados era la tal cama, con una esterilla ahí, pantaloneta y camiseta. Cuando una persona mataba a otro, eran 60 días que tenía. Ya había cometido otros errores, 90 días. 90 tenía que días permanecer acá. aquí en este infierno. Al paso de los años, lenta e insidiosamente, la mente del penado va cambiando, igual que cambia el comportamiento de una fiera enjaulada. Se lee en otro pasaje del libro del médico Carlos Restrepo. Aquí había una reja, ¿no? Todo esto era enrejado, mire, ahí se ve. Ahí todo eso pues estaba pavimentado. Allá para salir del patio había otra reja. Aquí había otra reja por la que uno entraba. Luis es un hombre de origen campesino que se quedó huérfano muy joven. Participó en un robo junto a 2 personas más y el hurto terminó en asesinato. Yo no he matado a nadie. Estuve en ese sitio que no debía haber estado y siempre digo que dime con quién anda y te diré quién eres. Luis Antonio ha alegado inocencia desde el primer día. Dice que por falta de recursos no accedió a un abogado que pudiera demostrar su inocencia, que nunca mató a nadie. La justicia, sin embargo, lo encontró culpable y lo condenó por homicidio y robo a 24 años de prisión. Después de un año en Gorgona, López Cleves, el preso número 542, empezó a pensar en fugarse. Me hice amigo de Pedro Ariza, el sobrino del Ganso Ariza. Y Era un malandrín muy famoso en Colombia. Sí, y él me aconsejó que saliera a trabajar por la rebaja de pena, porque quedarse uno en el patio, eso era un proceso, los problemas, los robos, los plantones. Los policías se desquitaban mucho con los vagos. Él mismo me ayudó con el mayor López López, me sacó el permiso para ir a trabajar y ahí fue donde yo salí o tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de leña. Durante varios meses, Luis salió a cortar leña junto a Pedro Ariza y otros 8 internos. 2 policías armados los acompañaban.
¿Y esa leña para qué la usaban acá? para el cocimiento de los alimentos para todos los internos, ¿no? Día a día empezaron a ganarse la confianza de los directivos del penal y lograron que les autorizaran comprar una balsa a unos pescadores para llevar allí los enseres con los que preparaban el almuerzo para el grupo de trabajo. Primero, en una fuga hay que comenzar a alistar material, ¿no? ¿Cuál es el material? Lo más importante es agua dulce, panelita, todo, comidita. ¿Y dónde guardaban eso? Como trabajamos en la montaña, entonces en una cueva de abajo de la boca del horno. La boca del horno es uno de los extremos de Gorgona, donde estaban los árboles más grandes y frondosos. Un día inventaron que la balsa había sido arrastrada por el mar y la dejaron escondida muy cerca de esa cueva. Nos presentamos en el comando, en vez de irnos al grupo de teatro, nos abrimos a mano derecha por la montaña y a buscar a donde tenemos la canoa, sacarla, montarnos y hágale. En esa balsa de madera que repararon con insumos robados del taller, los presos números 542, Luis Antonio López, y 362, Pedro Ariza, se fugaron del penal el viernes 10 de marzo de 1978. ¿Ustedes se ubicaban acá? ¿Sabían dónde estaba el continente? ¿Dónde estaba? Nosotros lo único que sabíamos, desde que nos embarcamos, le hacíamos era derecho. Si seguimos derecho, llegamos. Y eso es lo que nos interesaba, llegar a algún lado fuera del monstruo de este penal. La fuga fue noticia nacional. Varios periódicos y revistas de la época la registraron. Por mucho tiempo se pensó que habían muerto en ese mar infestado de tiburones, y casi fue así. Las olas voltearon la canoa durante una de las interminables noches que pasaron en el mar. Muy pronto se quedaron sin comida ni agua. Lo que pasa es que de pronto en la cárcel la muerte hubiera sido más triste, ¿no? Porque hubiera sido muy injusta. En cambio, morir en el mar pues valía la pena porque estaba buscando la libertad. Solo se supo que habían logrado la hazaña cuando Luis Antonio López fue recapturado 2 años después, el 16 de febrero de 1980, en una finca del Valle del Cauca. La periodista Pilar Honk lo entrevistó justo antes de ser enviado de nuevo a la cárcel de Gorgona. Ahí conocí a Luis Antonio López Cleves, me contó su historia y yo quedé pues realmente impactada de todo lo que él comentaba, de cómo había logrado fugarse de un sitio que se suponía nadie salía. Luis Antonio volvió a Gorgona el 5 de junio de 1980 como una celebridad entre los reclusos. Y aunque parezca increíble, volvió a fugarse de allí pocos meses después, el 28 de octubre de 1980, junto a Omar Perdomo Chala, un guerrillero de las FARC. Aquí era la enfermería, por donde pasaron muchas de las personas que aquí murieron asesinadas, otras por enfermedades, otros porque se enloquecieron y también murieron. Bueno, este lugar para mí es importante porque aquí conocí y hablé el último día de mi fuga con un ontólogo. El doctor Jorge Iván González había tenido una consulta con él en la enfermería de la cárcel apenas unas horas antes. Hubo una alarma, allá las alarmas las hacían con disparo de fusil. Primer conteo en la mañana al desayuno faltaban creo que 2 de los internos. Y entonces suena la alarma y eso pues inmediatamente cunde el pánico allá por todos lados, todo el mundo vuelve a sus posiciones. Los medios reseñaron de nuevo la fuga. Un libro escrito por el capellán de la prisión también la documenta. A bordo de una balsa, Luis Antonio y Omar Perdomo lograron cruzar el Pacífico y llegar a la costa. Unos años después, en 1984, la cárcel de Gorgona fue clausurada para siempre. ¿Qué piensa de que esta cárcel haya sido clausurada? Una felicidad muy inmensa porque se acabaron las torturas para muchos pobres colombianitos que por una u otra razón tuvieron que llegar a este sitio. Luis Antonio fue recapturado años después y terminó de pagar su condena en la cárcel La Picota en Bogotá. ¿La cárcel sirve para algo? Para mí, no. Yo le debo mi recuperación a Dios, a la cárcel no. Maldito este lugar, maldito sea, aquí solo se respira tristeza. Eso fue lo que algún preso dejó escrito sobre esta isla prisión, de la que era prácticamente imposible escapar. De ese penal oscuro y tenebroso solo quedan ruinas,
La naturaleza ha recuperado el control. Los árboles, los monos y las serpientes ocupan el espacio que alguna vez fue la cárcel más temible de este país. Gorgona pasó de ser infierno a paraíso. Se convirtió en uno de los parques nacionales más ricos del país, con 2 ecosistemas, 14 especies de anfibios, 56 de reptiles, 148 de aves y, si tiene suerte, puede ver la migración de las ballenas jorobadas que cada año recorren más de 8.000 kilómetros para reproducirse y dar a luz a sus crías en las aguas del archipiélago colombiano. Ahí tienen otra gran historia, una, pero es que no hay una, ni 2, ni 3 grandes historias, como digo todos los domingos, no. La ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo, los espero con 3 grandes historias.